Aquí voy a realizar la prueba de escritorio de este algoritmo desconocido 2 para mirar qué es lo que hace ese algoritmo e ir viendo qué sucede en cada una de las líneas de instrucciones. Entonces aquí a este lado tengo lo que es la tabla de variables con lo que serían las variables de entrada, variables de salida, variables de tipo switch, centinelas, para mirar entonces qué es lo que va pasando en cada línea. Entonces empezaríamos con lo que es la ejecución paso a paso. Se inicia por definir las variables i y la variable j como variables de tipo entero y las otras variables como de tipo real. La variable tot, valor, promet, sum y promet tot quedan definidas como real y se inicia entonces aquí por inicializar la variable tot en un valor de 0. Entonces aquí queda la variable tot inicializada en 0 y luego nos dicen que para cuando i valga 25 hasta cuando valga 19 con paso menos 3, es decir que vamos a ir restando 3 al valor de i en cada paso. Cada vez que pasemos por aquí vamos a restar 3 al valor de i. Entonces iniciaríamos i con el valor de 25 y luego nos dice que sum se va a inicializar en ceros. Entonces inicializamos sum en 0 también y pasamos aquí, nos dice que para cuando j valga 6 hasta cuando valga 24 con paso 8, es decir que cada vez que pasemos por aquí a j le vamos a sumar 8, al valor que tenga j le vamos a sumar 8. Por ahora entonces j quedaría inicializada con el valor de 6 y pasamos al siguiente paso donde vamos a escribir este mensaje al usuario: digite un valor, y vamos a leer ese valor. Entonces vamos a depositar el valor en el programa, vamos a decir que el primer valor va a ser de 10 y ese valor se guarda entonces en la variable valor. Le damos enter y pasamos al siguiente paso donde nos dice que la variable sum va a ser el valor que tenía, el valor sum más valor. Entonces hasta ahora sum es 0 más valor, que sería 10, quedaría sum en un total de 10. En el siguiente paso entonces vamos a volver a el ciclo para, y ahora entonces, como dijimos antes, cada vez que pasemos por aquí a j le vamos a sumar 8. Entonces tenía un valor de 6, sumándole 8 va a quedar entonces con un valor de 14. Y luego vamos a escribir nuevamente el mensaje al usuario: digite un valor, y vamos a leer ese valor. Vamos a decir que el segundo valor es de 7 y depositamos entonces ese valor en la variable. Luego entonces la operación dice que sum va a ser sum más valor, en este caso sería entonces 17, y volvemos aquí al ciclo. Nos dice entonces que habría que sumarle 8 a j, que hasta ahora es 14, entonces más 8 sería 22, y vamos a escribir el mensaje al usuario: digite un valor, vamos a leer ese valor, vamos a decir entonces que el tercer valor sería 12 y depositamos ese valor en la variable 12. Pasamos entonces que sum es sum más valor, en este caso entonces sería 17 más 12, quedarían un total de 29. Y pasamos nuevamente por aquí, le sumamos 8 a j, que hasta ahora j está en 22, le sumamos 8 y quedaría entonces en 30, y se saltea estos pasos porque recordemos que estos pasos eran para cuando j valía desde 6 hasta 24. Como ahora j vale 30, entonces por eso se saltea estos pasos y pasa de una vez al fin del ciclo para.
Luego nos dice entonces que promed va a ser sum dividido 3. Entonces la variable promed tendría ese valor de 9,6, y luego vamos a escribir el mensaje al usuario donde nos muestre el promedio es 9,6. Luego entonces aquí nos está diciendo que tot va a ser tot más sum. Entonces en este caso tot aún es 0, le sumamos el valor de sum, entonces tot quedaría en 29, y pasamos entonces, antes de llegar al fin del ciclo para, tenemos que ver si aún se cumplen las condiciones, y vemos que efectivamente se cumplen y vale 25, y cada vez que pasamos por acá dijimos que le íbamos a restar 3, entonces ahora i va a tener un valor de 22. Luego entonces sum va a tener nuevamente un valor de 0, y pasamos al ciclo para, donde nuevamente j va a tener un valor de 6. Y vamos a escribir entonces el mensaje al usuario pidiendo que digite un valor. Vamos a leer ese valor, vamos a decir que el valor en este caso va a ser de 5. Depositamos entonces ese valor en la variable, y nos dice que sum va a ser sum más valor. Entonces, como ya sum estaba en 0, ahora va a tener valor de 5. Volvemos acá y a 6 le sumamos 8, entonces ahora tendría un valor de 14. Y vamos a escribir el mensaje al usuario, digite un valor, leemos ese valor, vamos a decir que esta vez el valor va a ser de 8, ponemos ese valor entonces en la variable, y sum va a ser sum más valor, entonces en este caso sum sería 13, y volvemos acá, a j le sumamos otros 8, entonces ahora va a quedar en 22, y vamos a escribir el mensaje al usuario, digite un valor, leemos el otro valor, vamos a decir que esta vez es de 3, depositamos entonces ese valor en la variable, y nos dice que sum va a ser sum más el valor, en este caso sería entonces 16. Luego entonces pasamos a la siguiente instrucción, volvemos acá, entonces a j le vamos a sumar otros 8, está en 22, ahora va a quedar en 30, y como decíamos que era hasta 24, entonces vamos a saltarnos estos pasos, llegamos al fin del ciclo, nos dicen después que promed va a ser sum dividido 3, entonces sería 16 dividido 3 para un valor total de 5,3. Vamos a escribir entonces el mensaje al usuario donde nos diga el promedio 5,3, y vamos a decir que tot va a ser tot más sum. Entonces en este caso tot está en 29, y le vamos a sumar el valor que tenga sum, entonces sería 29 más 16 para un total de 45. Luego entonces pasamos nuevamente aquí al ciclo, vamos a restarle 3 al valor de i, que en este caso i tiene un valor de 22, le vamos a restar 3 y va a quedar entonces en 19. Luego en el siguiente paso entonces se inicializa nuevamente sum en 0, y en el siguiente se inicializa j en 6. Para iniciar entonces con lo que sería el ciclo para, desde 6 hasta 24, nuevamente mostramos el mensaje al usuario, digite un valor, leemos ese valor, vamos a decir que en este caso el valor es de 20, depositamos entonces ese valor en la variable 20,
decimos que sum es sum más valor, como estaba en 0 entonces ahora va a ser 20, pasamos nuevamente al ciclo, le sumamos 8 al valor de j que estaba en 6, quedaría entonces en 14, escribimos el mensaje al usuario, digite un valor, leemos el valor, decimos entonces que el segundo valor sería de 15, depositamos ese valor en la variable y nos dice que sum es sum más valor, entonces en este caso es 20 más 15 para un total de 35 y volvemos nuevamente entonces al ciclo, le sumamos 8 al valor de j, hasta ahora está en 14 y al sumarle 8 quedaría en 22 y mostramos entonces nuevamente el mensaje al usuario, digite un valor, leemos este valor, vamos a decir que el último valor es de 14, depositamos ese 14 entonces en la variable, decimos que sum es sum más valor, sería entonces 35 más 14 para un total de 49 y volvemos al ciclo para, ahora entonces sería 22 más 8, quedarían un total de 30 y nos saltaríamos estos pasos para llegar al fin del ciclo. Luego entonces nos dice que promedio va a ser sum dividido 3, entonces vamos a ver en cuánto va a quedar ese promedio, quedaría en 16,3 y vamos a escribir entonces ese valor aquí al usuario, el promedio es 16,3, vamos a decir que tot es tot más sum, en este caso entonces tot hasta ahora es 45, vamos a sumarle el valor de sum que hasta ahora es 49, sería entonces 45 más 49 para quedar en un total de 94. 94 y pasamos entonces nuevamente al ciclo donde ya estamos en 19, le vamos a restar 3 a ese 19 y quedaría entonces en 16 y como ya no se cumple entonces el ciclo, se saltean todos los pasos y pasamos directamente al fin del ciclo y luego nos dice que promet tot, es decir el promedio total va a ser el valor que tenga tot dividido 9, que en este caso sería la cantidad de valores que depositamos, 9 de ellos, entonces vamos a hacer un promedio de todos, para eso es la fórmula, entonces al hacer esta fórmula ya nos daría el resultado que sería de, se pondría acá en la variable prometot y sería de 10,4, ese sería entonces el promedio total y vamos a mostrarlo al usuario, el promedio es 16,3 y el promedio total es 10,4, ya llegaríamos entonces al fin del proceso, a terminar la ejecución. Y así terminaría entonces la prueba de escritorio de este algoritmo desconocido 2, mostrando entonces lo que ha sucedido paso a paso con cada una de las variables y cuánto terminaría y qué es lo que hace. Lo que hace sería tomar 3 valores, hacer un promedio de esos 3, luego tomar otros 3, un promedio de esos y luego por último unos valores más, hacer un promedio de esos y luego hacer un promedio total de los 9 valores depositados para mostrarlo al usuario.